Soy fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, realizo docencia asistencial en el Hospital Carlos Van Buren, en los servicios de neurología, neurocirugía, unidad de cuidados intermedios de este hospital. Mira, bueno, empezar, ¿cómo se siente hoy? Bien. ¿Bien? Súper bien. Vale. Muy bien para temprano, pero no, ahora ya se me pasó. Ya, muy bien. Bueno, ¿cuál fue la motivación que la llevó a estudiar fonoaudiología? Es una historia repetitiva, pero es verdad. En tercero yo leí un libro que se llama Para que no me olvides, de Marcela Serrano, no sé si ustedes lo leyeron. En este libro la protagonista sufre un accidente vascular y ella cuenta que ella puede, que entiende todo lo que dicen, a pesar de que la gente crea que ella no lo entiende, pero no se puede expresar. Entonces va un fonoaudiólogo a hacerle terapia todos los días a su casa. Y desde ahí me llamó la atención con audiólogo y dije, ¿qué es lo que hará? Pregunté en la universidad, a la orientadora. Tenía una compañera que su hermano iba al fonoaudiólogo, así que ella también me explicó en qué consistía. Y luego de eso ya conocí la carrera. ¿Y cómo se interesó en el área? ¿De adultos? Claro. Porque yo hice internados acá en el hospital, hice la práctica, pasé por neuropediatría y mientras estuve en neuropediatría tenía una compañera que estaba en trabajo con adultos y tuve la oportunidad de ver su intervención y además ver terapias grupales para pacientes afásicos, además conocí a la fonoaudióloga que trabajaba en el área. Y luego yo tuve la posibilidad de pasar también por el hospital con esta misma fonoaudióloga que es, para mí es una maestra de la fonoaudiología. Ella es la que fundó la carrera de fonoaudiología en Santiago. Es una profesora que ya es mayor, pero que a sus muchos años todavía trabaja en talleres de estimulación cognitiva para adultos sanos. Y en realidad fue eso, como se fue juntando, ver el trabajo que ella hacía, el contacto con los pacientes, la posibilidad de ver intervenciones en adultos sanos también, y eso me entusiasmó. Al año siguiente hice una tesis en adultos, que fue de pacientes tequeados y las secuelas neuropsicológicas que tenían, y después de eso ya tuve la oportunidad de venir acá al hospital. Eso fue en el 2019. Y dentro de sus años de carrera, ¿cuál ha sido su motivación y su dificultad para seguir? Mientras estaba estudiando, Claro. la verdad es que en la medida que conocí la fonoaudiología siempre me fue encantando. O sea, al principio me gustaba y terminé encantada con la fonoaudiología. Y me motivó, yo diría como desde cuarto en adelante, el área de adultos específicamente. Entonces sentía cierta inclinación. Obviamente cuando uno hace su práctica en las otras áreas también le gusta, pero yo tenía mayor inclinación por el área de adultos. Y la mayor dificultad yo creo que es cuando uno pasa desde el periodo en que tiene mucha teoría a la práctica, en donde uno cree que no tiene las herramientas suficientes para poder desenvolverse como profesional. Sin embargo, in situ uno se da cuenta que sí lo puede hacer. Y en base a esto, ¿nos podría contar cuál fue así como su primera experiencia? Cuando se tituló y tuvo que venir sola por primera vez a hacer una... La primera práctica que tuve fue en audiología en el Hospital Naval. La verdad es que también fue una experiencia súper linda porque tuve la oportunidad de participar en cirugías de implante coclear y en el sentido de esos implantes cocleares. Entonces vi todo el proceso desde que le hacía la cirugía hasta que pasaba este periodo de meses para poder hacer el encendido y cuando los niños escuchan finalmente, perciben los sonidos. Así que esa fue una experiencia para mí interesante. Luego de eso estuve 2 periodos acá en el hospital, en neuropsiquiatría infantil, que también para mí fue un desafío. Yo creo que ahí fue donde más me cuestioné el trabajo del fonoaudiólogo, porque son niños con trastornos del lenguaje secundario, trastornos de habla, pero secundarios a deficiencia mental, parálisis cerebral, a traumatismo encefalocraneano, y los avances que uno tiene con ellos son muy lentos. Entonces uno se empieza a cuestionar si tiene las herramientas suficientes. Pero también fue una experiencia súper interesante, sobre todo por la relación que pude establecer con otros profesionales del área. Pasé por escuela de lenguaje y luego el último periodo vine acá al hospital de rehabilitación. ¿Y cuál sería el rol del fonoaudiólogo en la comunicación netamente de los adultos? También tenemos internos nuevos de medicina y
entendiendo que ustedes están con la nueva malla curricular, donde la nueva malla dice que el fonoaudiólogo está capacitado para atender trastornos de la comunicación y de la deglución, tengo que especificar entonces que el rol del fonoaudiólogo en la comunicación y la deglución es devolverle la funcionalidad a ellos, ¿ya? Quizás uno no se da cuenta, pero cuando uno, el acto de comer es un acto súper básico para nosotros, pero cuando una persona tiene dificultad para poder alimentarse o su alimentación no es segura porque tiene riesgo de hacer alguna neumonía vegetativa, nos damos cuenta de lo complicado que es no poder alimentarse porque tiene un rol social también. Lo mismo pasa con la comunicación. Nosotros le podemos devolver la vida a un paciente desde el punto de vista social, ¿ya? Porque una persona si no se puede comunicar está aislado. En cambio, si yo le implemento un sistema de comunicación, independiente si es oral o es de un sistema alternativo, lo que estoy haciendo es que él se pueda comunicar con su entorno, que pueda decir, ¿saben qué? Déjenme de molestar, quiero estar solo, me quiero morir, que sea lo que sea, pero en el fondo que pueda comunicarlo. Yo creo que eso es lo fundamental, es saber que uno le puede devolver, si bien no es la vida como don de vida, es la vida como inserción en el mundo. Y en la alimentación también, porque la alimentación ustedes saben que es social, que uno va a un lugar y come. Imagínense las personas que están en la mesa y que se les cae la comida constantemente, que están llamándole la atención, que cierra la boca, que obviamente que nadie le dan ganas de comer en esas circunstancias. Y de las patologías que ve aquí, ¿cuáles son las más recurrentes? Bueno, principalmente nosotros vemos trastornos neurológicos y lo más recurrente en este servicio son los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Luego de eso, trastornos mecánicos, pacientes que han tenido lesiones en la vía aérea y tuvieron que estar intubados con traqueostomía, que también se ve comprometida la deglución. Y pacientes seculados de traumatismos cefalocranianos, tumores, pacientes con personas con demencia que también ven comprometida su comunicación y su deglución. Que principalmente son accidentes cerebrovasculares. Y dentro de esto mismo, ¿qué sería lo que usted haría cuando un paciente llega? Aparte de hacer el primer tratamiento que haría. Los pacientes son ingresados, ustedes saben que llegan a la posta, ¿cierto? Ya son vistos por los médicos, muchas veces los ve el neurocirujano, determina si es de manejo neuroquirúrgico o de neurología. Si es de neurología lo ve el neurólogo y luego de eso piden el traslado acá al servicio. Acá lo reciben las enfermeras y inmediatamente se hace el protocolo que es evaluación por todas las especialidades. Entonces nosotros vemos un paciente al día de ingresado a este servicio, no lo vemos en la posta. Se supone que en la posta los manejan de tal manera que el que tiene dificultades deglutorias no va a alimentarse por vía oral, o que tiene dificultades en la comprensión de habla tampoco va a alimentarse por vía oral hasta que no se ha evaluado acá en este servicio. Y luego de eso nosotros tomamos los antecedentes, por supuesto, nos enteramos qué es lo que los trajo acá, y después de eso vamos y nos entrevistamos con ellos y hacemos la evaluación. Lo primero que hacemos es la evaluación de deglución, por lo que yo les decía, el riesgo que hay de que tengan algún riesgo, alguna aspiración que pueda ponerlos en riesgo vital, ¿ya? Y una vez que ya logramos manejar eso, nosotros hacemos evaluación del lenguaje de habla dependiendo de la necesidad del paciente. Bueno, ¿cómo podríamos distinguir una patología, en el caso del adulto, una patología de un envejecimiento normal? En el envejecimiento normal, la mayoría de las personas compensa bastante bien su dificultad. O sea, se quejan de problemas de memoria, por ejemplo, que no encuentran la palabra adecuada, pero lo logran compensar, eso no les influye en su vida diaria. Cuando esto, sumado a problemas de memoria mucho más severos, de desorientación, que salen y se pierden o confunden a alguien en su casa, nosotros ya tendríamos que estar pensando en la presencia de un trastorno cognitivo. Lo mismo pasa con la deglución. Las personas adultas mayores tienden a cambiar la deglución porque empiezan a perder las piezas dentales, tienen predilección por ciertos alimentos por sobre otros.
a veces tienen estos atoros, estos ahogos que dicen que se les fue la comida por el camino viejo, pero tienen buenos mecanismos para protegerse, o sea, tienen un atoro eficiente que les permite protegerse y no estar en riesgo de hacer neumonias. Cuando una persona tiene neumonía reiterada, también estamos pensando en neumonias reiteradas desde el punto de vista aspirativo, estamos pensando que tiene una dificultad de que a lo mejor hay que cambiar la consistencia de la alimentación, o en algunos casos mucho más severos, cambiar la vía de alimentación. O sea, ya no puede alimentarse por la boca y tiene que utilizar otra vía, que puede ser una gastrotomía o también una sonda nasogástrica, que es lo que utilizamos. ¿Con qué nota le pondría usted a la salud pública aquí en Chile? Con respecto a su rol. ¿De 1 a 7? Sí. Mira, sabes que yo trato de no ser tan pesimista, yo creo que ha habido grandes avances. Sin embargo, creo que todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, desde un tiempo a esta parte, las guías clínicas de accidentes cerebrovasculares, que son patologías GES, accidentes cerebrovasculares, traumatismo, enfermedad de Parkinson, que me tocan así como más directamente, está incorporado con el fonoaudiólogo. O sea, está incorporado el fonoaudiólogo dentro del equipo, pero no está bien definido el rol que tiene. Pero ahí ya es responsabilidad nuestra ganarnos los espacios. Y yo creo que los espacios se ganan en la medida que uno desarrolla un trabajo que es serio. ¿Ya? Obviamente hay mucho por hacer, que las demandas de los pacientes, especialmente la gente más vulnerable, los que tienen menos recursos, deberían ser atendidas. El fonoaudiólogo no es un profesional que sea 100% asequible a los pacientes, por un lado, y por otro lado no es un profesional que sea como de primera línea para trabajar en los servicios. Muchas veces van a privilegiar, no sé, que venga, si hay un cargo de un profesional 22 horas, van a privilegiar que sea un neurólogo, por ejemplo, las 22 horas y no un fonoaudiólogo, porque está más restringido el campo de acción nuestro. Pero como les digo, depende mucho del trabajo que uno hace y cómo va posicionando al fonoaudiólogo dentro de esos espacios también. Y bueno, un mensaje que podría dejarle a todas las personas con respecto a la importancia que tiene el fonoaudiólogo en los adultos mayores. Considerando este servicio, no es de adultos mayores solamente, ya es de adultos que se considera desde los 15 años en adelante, hasta los 100, si es que está. El mensaje es para los adultos, para las personas, porque muchas veces uno como que piensa en, ya, los niños tienen que tener una rehabilitación o quizá una intervención como en el área de habla, pero uno siempre deja de lado como a los adultos. Ya lo entendí. Yo creo que uno no puede forzar a la gente a hacer un tratamiento cuando ellos no lo quieren, pero cuando existe la necesidad por parte del mismo paciente y dicen no me puedo comunicar o no puedo decir todo lo que quiero, o se me olvidan las cosas, o no puedo comer porque no puedo comer tal cosa porque me ahogo, porque me molesta, ahí uno tiene que buscar la forma de hacer la intervención. Yo creo que para eso tiene que nacer la necesidad. La mayoría de las veces, yo diría el 90% de las veces, la necesidad es del mismo paciente. Y en algunos casos es de la familia o del entorno. Pero la ventaja que tiene trabajar con adultos es que ellos mismos se dan cuenta de sus dificultades, a diferencia de los niños que no saben por qué van al fonoaudiólogo. En cambio los adultos sí saben por qué es. Entonces, de partida el compromiso es mucho mayor, porque como saben que tienen una dificultad, necesitan superarla lo más pronto posible. Entonces, en el fondo, estar atento a eso, a la necesidad que tenga el mismo paciente. Bueno, le damos las gracias. Ha sido un gusto hacerle la entrevista. Es muy amorosa y la felicitamos por ser una fonoaudióloga con experiencia y se nota que es muy querida.